Los delitos que a ella se le imputan es vandalismo y terrorismo. Se le prometió un preacuerdo que nunca existió. Nunca se plasmó. A ella le hacen la imputación como una terrorista con esa inferencia que no me parece razonable, porque era más fácil considerar que ella publicó el video con fines económicos por ser una influencer que con un fin terrorista. Bueno, un saludo a todos los seguidores del Tercer Canal. Sean bienvenidos a esta nueva entrega con una entrevista muy especial el día de hoy, con un caso muy sonado, el de Daneidy Barreras Rojas, más conocida como EPA Colombia, un caso muy conocido por lo que fue el estallido social, por todo lo que ha sucedido alrededor de la repercusión mediática, que incluso el presidente de la República se ha pronunciado sobre este caso. Recordemos que ya desde enero del 2025 está recluida en un centro penitenciario. Exactamente. Sí, señor, y nos encontramos en este momento con el señor Sofonías Santa Cruz, abogado penalista y constitucionalista, quien es el representado o que actualmente lleva el proceso de Daneidy Rojas. Muchas gracias por aceptar la invitación del Tercer Canal. Bienvenido. Quisiera preguntarle, para iniciar esta conversación, ¿cuál es la situación jurídica actualmente de su defendida, de su apoderada? Lady Barreras Rojas en este momento se encuentra pagando la condena que le fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal. Una sentencia que fue producida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá cuando conoció del recurso de apelación que interpuso la Fiscalía, el Ministerio Público y los representantes de Transmilenio frente a la decisión que tomó la juez segunda de condenarla únicamente por los delitos de daño en bien ajeno agravado y perturbación del transporte público o oficial, que fue realmente la conducta que ella realizó. Pero la Fiscalía le imputó un delito muy grave, como es el delito de instigación a delinquir con fines terroristas. Y ese delito no tiene beneficios por expresa prohibición legal. El artículo 2868A del Código Penal prohíbe los beneficios para ese delito. No obstante, en ese momento de la imputación, le ofreció el defensor que la representó beneficios y aceptaba cargos, y ella manifiesta haberse sentido presionada tanto por el fiscal como por el defensor del momento, y aceptó los cargos esperando obtener beneficios, lo cual no podía obtener. Finalmente, la juez segunda penal del circuito del Distrito Especial de Bogotá, sin embargo, al dictar la sentencia, le retiró ese cargo de instigación a delinquir y la condenó únicamente por los dos delitos que he mencionado. Esa decisión fue apelada por la Fiscalía, por el Ministerio Público y también por las víctimas o representantes de las víctimas. Eso fue lo que dio motivo que fuera la alzada al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien nuevamente le imputó la instigación a delinquir, y eso la tiene privada de libertad. Doctor Santa Cruz, pues aquí les vamos igual a dejar las imágenes a la gente que pronto no tiene en su retina cuáles fueron los hechos que cometió su representada, pero en este proceso se ha conocido también que ella incluso pagó una indemnización, que ella incluso estuvo colaborando con la justicia y que en algún momento parecía que ya estaba como que pagando parte de la retribución que tenía que hacer al Estado colombiano, porque a pesar de pagar ese dinero, a pesar de presentarse en las diferentes instancias, no se pudo pues tener un mejor futuro para lo que iba a ser la condena de EPA Colombia. Bueno, ella realmente llegó a unos acuerdos indemnizatorios con Transmilenio. Recientemente, por cierto, el acuerdo fue enviado
a la juez segunda que adelanta el trámite incidental de reparación para su aprobación. El acuerdo comprende dentro de los conceptos de justicia restaurativa unas actividades sociales que ella debe realizar en las estaciones de Transmilenio, pedir un perdón público por las acciones realizadas en Transmilenio, la vandalización, digamos, de esos elementos de la estación que ya conoce toda la opinión pública, y pagar una suma de 100 millones de pesos en dinero. Y la verdad es que el acuerdo versaba sobre unos pagos parciales de 10 millones para pagar esos 100 millones en 10 cuotas. No obstante, ella acaba de pagar la totalidad de esa indemnización, buscando con ello obtener beneficios de carácter administrativo. Pero resulta que, como decía anteriormente, desde el punto de vista legal, el delito que ella cometió no tiene beneficios. Ella tiene derechos o beneficios de carácter administrativo en la ejecución de la pena. Y resulta también que quien tiene a cargo la ejecución de la pena es la juez tercera de ejecución de penas y medidas de seguridad, y no ha cumplido los requisitos necesarios para tener esos beneficios de tipo ya carcelario, porque la juez tercera no se puede pronunciar sobre aspectos que fueron ya negados tanto por el Tribunal Superior de Distrito Judicial como por la Corte Suprema de Justicia. Para que quede claro, los delitos que a ella se le imputan es vandalismo y terrorismo. Los delitos que tiene imputados y que por los cuales la condena el tribunal y lo ratifica la Corte es daño en bien ajeno agravado, perturbación del sistema de transporte público u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas. Esos tres delitos son por los cuales ella está condenada. Pero si se hubiese condenado por los delitos primeros que menciono, es decir, el daño en bien ajeno y por la perturbación del sistema de transporte público, estaría en libertad, como en efecto se la dio la juez segunda penal del circuito de Bogotá cuando le retiró la instigación. Pero como el tribunal se la imputó de nuevo y no tiene beneficios, entonces está purgando la pena por esa sola razón. Ese agravante de supuestamente instigar a fines terroristas, que por ejemplo aquí la Corte Suprema dice que por la influencia que podría ejercer sobre otros ciudadanos, la procesada tenía la obligación de autorregular sus expresiones, es la que hablamos, que hoy la tiene, pues a pesar de tener una hija, a pesar de pues haber pagado cierta parte del dinero que le correspondía con beneficios o con esos derechos vulnerados que usted estaría reclamando en esa tutela que presentó hace poco. A ver, técnicamente no se puede reclamar la variación de la calificación jurídica de la conducta a través de una acción de tutela. Ok. La acción de tutela o amparo constitucional es un mecanismo especial que contempla el artículo 86 de la Constitución para proteger derechos fundamentales de las personas, garantías constitucionales, no para hacer variar calificación jurídica de la conducta, ya que esas variaciones de la conducta o de la calificación que haga el fiscal, que es el que tiene la titularidad de la acción penal y es el que imputa las conductas realizadas por una determinada persona, se hacen en la justicia a través de los mecanismos ordinarios establecidos en el Código de Procedimiento Penal. La tutela está orientada, entonces, es a atacar la violación de derechos
fundamentales consagrados en la Carta Política. Para el caso particular, ¿qué es lo que yo atajo a través de la acción de tutela que impetré el 1 de agosto de 2025? La violación a la defensa técnica, la violación al derecho penal de acto. Eso viola el artículo 29 de la Constitución Política, que es la que consagra es el que consagra estas dos garantías. Explícitamente, ¿cómo le violaron esos derechos a Danelis Barrera? Muy bien. De manera explícita, la defensa técnica se viola de varias formas. En el presente caso, ocurrió que la Fiscalía hizo una imputación por los delitos que hemos mencionado. Y el abogado que la representó, cuyo nombre quiero omitir, le hizo aceptar esos cargos ofreciéndole beneficios. Resulta que le hablaron de un preacuerdo y manifiesta ella que la invitaron a un restaurante el fiscal y su abogado a almorzar. Y allá le dijeron que iban a hacer un preacuerdo. El preacuerdo fue un diálogo en donde le manifestaron, según su propia manifestación, dice ella, que le dijeron le iban a quitar el delito de instigación a delinquir. Eso no es un preacuerdo, es una simple conversación que es lícita entre fiscal, abogado e imputado. En ese momento no era imputada, era indiciada. Acusada, sí. Sí, no, era indiciada. Indiciada. Era indiciada, así es el término, cuando aún no ha sido imputado. Acusado es cuando ya tiene resolución de acusación. Ok. Son términos muy técnicos, precisos para cada fase del proceso penal. Entonces, en ese momento era indiciada. La estaban convenciendo para que aceptara cargos. De esa manera la Fiscalía no trabaja porque no hace una investigación, no indaga para saber, para establecer si realmente cometió instigación o no. Eso implica una investigación pericial, técnica, es una investigación rigurosa, eso lleva tiempo, implica desgaste de la justicia, trabajo de jueces, de fiscal, de ministerio público, de los policías que están custodiando, los custodios, un despliegue de funcionarios públicos, y en el tiempo eso tiene un costo millonario. Entonces, frente a eso, el sistema oral establece la justicia premial. ¿Cuál es la justicia premial? El indiciado acepta cargos, acepta la imputación que la Fiscalía le hace y a cambio le dan un beneficio que va desde la rebaja del 50% o, dependiendo del momento o las circunstancias, si es flagrancia, un 25%, etcétera. Dependiendo también del momento procesal, puede ser una cuarta parte, pero le dan unos beneficios. Permite retirar delitos, permite quitar agravantes, la negociación, pero toda esa negociación y ese acuerdo, lo que se llama el preacuerdo, que resulta del diálogo fiscal, indiciado y abogado, va plasmado en un documento. Ese documento recoge la imputación que finalmente la Fiscalía le va a hacer y recoge incluso la tasación de la pena que se le va a imponer y asimismo los beneficios que se le van a otorgar. Ese documento se llama preacuerdo y reemplaza una resolución de acusación. Equivale a lo que sería una resolución de acusación en un trámite ordinario que comprende una indagación preliminar, una instrucción y un juicio. O sea, a ella en esa conversación que usted nos relata en el restaurante se le prometió un preacuerdo que nunca existió. Nunca se plasmó. Es inexistente porque un preacuerdo no es una charla y vamos para el juez de control de garantías y hacerte cargos. Eso fue lo que hicieron. Y ahí se le vulneró el derecho, porque una cosa es que lo haya hecho el abogado que ya tenía, pero otra cosa es que lo haya hecho en presencia del fiscal. Lo hicieron totalmente de manera irregular, porque es lícito que se reúnan a dialogar. Lo que no es lícito es que llamen preacuerdo a ese diálogo y lleven al indiciado ante el juez para que acepte cargos sin ningún beneficio, porque esta justicia es premial
y a cambio de la aceptación de cargos debe tener beneficios. Pero como no había un escrito, ese escrito tenían que presentárselo a la juez de conocimiento, que era la juez segunda penal del circuito especializado de Bogotá. Esa es una de las cosas por las cuales usted considera y presenta esta tutela que le violaron los Ahí derechos. empieza a quebrarse la defensa técnica Ok. cuando el abogado la induce en error y el fiscal también se quiere quitar de encima el trabajo investigativo advirtiendo que estaba haciéndola aceptar un delito que no tiene ningún beneficio. Llega entonces con esa aceptación de cargos integral por los tres delitos ante la juez de conocimiento. La juez de conocimiento, como no tiene un preacuerdo escrito para someterlo a análisis, a estudio, que lo puede improbar o aprobar, puede rechazarlo. Si hubiese existido el preacuerdo, ella habría dicho, pero aquí le están imputando un delito que a mi juicio no lo cometió. Entonces, señor fiscal, sírvase adecuar la conducta de acuerdo con el principio de tasalidad, porque no se cumplen los requisitos para el delito de instigación, le habría podido decir, por ejemplo. Entonces, la juez no lo hace porque no tiene un escrito, que es lo que se llama un preacuerdo. Un preacuerdo no es una charla en un restaurante, sino está plasmado. Al no poder la juez hacer un control de legalidad, de un preacuerdo, decide al dictar la sentencia, haciendo uso de su potestad administradora de justicia, le retira ese delito y la condena solamente por lo que ella considera y considero yo y consideran todos los juristas garantistas de este país que cometió vandalismo, que cometió el delito de daño en bien ajeno agravado, porque esos bienes son de uso público, y que cometió perturbación al sistema de transporte público, Más no incitación al más terrorismo. no la instigación a delinquir y menos con fines terroristas, porque una cosa es la instigación a delinquir simple y otra cosa es la instigación a delinquir agravada con fines terroristas. Aquí hay que tener claro un contexto y es que lo que pasó con EPA Colombia fue en el marco del estallido social, donde había una represión contra los jóvenes que se están manifestando libremente y muchos fueron enjuiciados pues, por casos similares. ¿Usted cree que pesó el contexto del estallido social como para, de alguna manera, atemorizar a la juventud? A ver, en el contexto del estallido social se presentaron, como usted lo sabe y Colombia lo sabe, muchas situaciones violatorias de derechos fundamentales contra muchos jóvenes que intervinieron y participaron y que realizaron actos vandálicos, lo cual es propio de ese tipo de eventos y de manifestaciones, ¿sí? A ella le hacen la imputación como una terrorista con esa inferencia que no me parece razonable, porque era más fácil considerar que ella publicó el video con fines económicos por ser una influencer que con un fin terrorista, una mujer emprendedora, trabajadora, modelo para la mujer colombiana de emprendimiento, una mujer joven que para nada ha tenido vínculos ni siquiera con un sindicato ni ninguna junta comunal, una mujer dedicada al trabajo, relacionarla con el terrorismo no me parece razonable. Era más razonable relacionarla con unos fines económicos que con fines terroristas. Esa finalidad en la conducta es subjetiva, pero no tenemos elementos necesarios para considerar que ella tenía un fin terrorista en la publicación de ese video. Era más razonable inferir que tenía un fin económico por su profesión u oficio de influencer, lo cual considero que fue exagerado por parte de la justicia y fue más bien una decisión política que jurídica. Sí, con esta tutela y para que la gente tenga claridad, uno entiende que no es que se busque decir que Daneidi no cometió un delito, simplemente decir, o para ser más específicos, que ella no lo hizo con fines terroristas como lo quiere hacer ver la justicia. Sí, con esta tutela no se busca
cambiar la conducta que se le imputó porque ya eso está en firme. Con esta tutela se busca lo que yo encontré al analizar y al estudiar todo el devenir del trámite breve que es el allanamiento a cargos. Un allanamiento a cargos implica que se allanó y el juez dicta la sentencia y la condena y punto. No hay una investigación, un proceso ordinario con etapas. No hay debate. Simplemente la condenan porque aceptó. Y el allanamiento es irrevocable, no se puede retractar, es irretractable, no admite retractación. Entonces quedó eso como ella lo aceptó en bloque, quedó así. Con la tutela se busca, como inicialmente le dije, que se sanee el proceso y se garantice los derechos que ella tenía porque se le vulneró el derecho de defensa. ¿Cómo se vulneró el derecho de defensa? Es lo importante Que y es, lo que vamos a aclarar aquí. ya usted me habló, o sea, me está hablando de las irregularidades. El primero es la defensa técnica, que ya nos explicó que fue esa reunión con el fiscal y el abogado que ella tenía en ese entonces. Y ahora vamos con otra irregularidad que usted encontró en el proceso, ¿no? Sí, pero falta aclarar por qué considero que se violó la defensa técnica. No solo por esos hechos de la mera inducción a la aceptación de unos cargos que no tenían beneficio, sino que la juez tenía el deber de requerir al abogado para que le explicara por qué hacía que su cliente aceptara ese cargo que no tiene beneficios. ¿Y de dónde viene ese deber del juez? De un precedente judicial de la Corte Constitucional, una jurisprudencia reiterada en la cual la Corte Constitucional señala lo siguiente, comillas, el derecho de defensa técnica es el pilar fundamental del derecho penal, del proceso penal, y por lo tanto debe garantizarse ese derecho, el ejercicio pleno de ese derecho al procesado, al imputado o al indiciado. ¿Cómo? Debió requerirlo, como le dije, y que a falta de una explicación satisfactoria, esto lo dice la Corte, no yo, la Corte Constitucional, debe reemplazarlo por un abogado del sistema de defensoría pública y que no hacerlo afectando los intereses del procesado genera nulidad. Por lo tanto, la sentencia que dictó el tribunal es nula. Es nula porque no examinó la garantía de la defensa técnica que había sido vulnerada desde el momento en que fue imputada y la juez no hizo ese control de legalidad, omitiendo aplicar el precedente judicial de la Corte Constitucional que es señalado además que omitir o desatender ese precedente genera nulidad. ¿Y usted por qué alude a que la jueza tampoco hizo eso? ¿Para evacuar rápido este proceso? Porque ella consideró erróneamente que quitándole el delito, la condenaba por los dos que ella estimaba que era lo que había cometido y quedaba listo. Pero resulta que no previó que iban a apelar los demás sujetos procesales y que el tribunal le iba a tumbar la sentencia. Fue, una, fue un error de ella no aplicar el precedente judicial. Si ella hubiera aplicado el precedente judicial, requiriendo al abogado y haciéndolos que presentara y sin que ello signifique intromisión en la defensa técnica, dice la Corte, sino que es un deber del juez garantizar la transparencia y del ejercicio del derecho de defensa técnica. La Corte Constitucional lo aclara así. Entonces dijo que el hecho de que lo llame para que explique su estrategia no es una interferencia indebida del juez, es un deber que él tiene de garantizar. Entonces, si ella lo hubiera hecho, habrían hecho un verdadero preacuerdo. Y cuando la sentencia se produce con fundamento en un preacuerdo, no hay apelación. ¿Por qué? Porque como la fiscalía es la titular de la acción penal y ella imputa únicamente los dos primeros delitos y retira el otro, nadie se puede meter en eso. La jueza aprueba, había aprobado ese preacuerdo, la había condenado por los dos delitos
y como en efecto lo hizo, le concedió la ejecución condicional de la pena, le dio libertad. Todo eso fue revocado. Habría quedado en firme y la EPA habría sido condenada por las conductas que ella realmente realizó y estaría en libertad al lado de su hija, trabajando y dando ejemplo a la sociedad con su arrepentimiento, que lo ha hecho manifiesto, y con la indemnización de perjuicios que ha pagado, y no habría impunidad en su comportamiento porque se habría hecho justicia. Pero los errores judiciales la tienen presa y no la han enderezado esa situación desde el 1 de agosto que les demostré en esa acción de tutela que la sentencia condenatoria es nula por violación al derecho de defensa técnica, por las razones que estoy expresando aquí, y hasta la fecha, todos los magistrados de la sala civil de casación civil que tuvieron la acción de tutela en sus manos se declararon impedidos para resolverla. Llevan 6 meses hasta que solicité que se aplicara el reglamento de la Corte y que nombraran con jueces. Ya los nombraron, ya hicieron el reparto y asignaron un magistrado ponente con jueces externos o abogados externos que tienen calidades profesionales para ser magistrados y que a lo mejor están esperando un turno para hacerlo, para ser nombrados. Esos magistrados o abogados externos que son revestidos de esa facultad de magistrados para resolver casos puntuales cuando se presentan esas, digamos, cuando se Los presentan, impedimentos. sí, los impedimentos que desconfiguran la sala. ¿Y por qué usted alude que todos esos magistrados se declararon impedidos? Se declararon Porque es impedidos. un caso tan mediático que no se quieren comprometer. Bueno, es una inferencia que puede uno hacer realmente, pero la mayoría invocaron otras cosas como que ya nos pronunciamos en otras tutelas por el mismo caso, porque hubo una lluvia de tutelas de oficio que presentaron muchos abogados, como 9, y las resolvían en 20, 30 días. De casos Las similares negaban. de influencers que hicieron los mismos actos. De personas de casos de influencers que cometieron los mismos actos No, o... de ella. Ah, ok. Eran abogados que presentaban tutelas en favor de ella. ¿Por qué? Porque la tutela admite la oficiosidad. Cualquier persona puede presentar en favor de otra una acción de tutela para proteger sus derechos. Entonces, muchos abogados oficiosos presentaron tutela, pero también las presentó el doctor Mosquera como abogado que fue de ella. También la presentó el doctor Bernate como abogado que fue de ella. Esas tutelas fueron negadas. ¿Y esta tutela en qué cambiaría la realidad que ahorita lleva EPA Colombia? En temas factuales, ¿qué cambiaría esta tutela Esta de la tutela, realidad que vive actual esta tutela EPA Colombia? busca que se anule la sentencia, que se decrete la nulidad de la sentencia y se ordene la libertad inmediata de Daneidy Barrera Rojas, porque tiene derecho a la libertad y porque está mal condenada. La justicia está potestada por ley, por constitución, para juzgar las conductas delictivas, pero tiene que hacerlo conforme a la constitución y la ley, no de cualquier manera, porque si lo hace de cualquier manera, sus actos serán nulos. Y eso es lo que pasó acá. Esos actos son nulos porque lo hicieron con violación a la constitución y a la ley. Ella, en ese momento, espera una libertad y que se devuelva la actuación al momento de la imputación, en donde compareceré a decirle, señor fiscal, vamos a hacer el preacuerdo. Quedamos como al principio. Ahora sí vamos a hacer el preacuerdo como se debe hacer, por escrito. Y vamos entonces a eliminar esta conducta, que es la instigación a delinquir con fines terroristas, que es el único motivo de discusión, porque frente a los otros dos no habría discusión. Y vamos a aceptar los cargos por esos dos delitos y hacemos el preacuerdo como la ley lo manda, el Código de Y en Procedimiento ese Penal. orden de ideas, ahí sí podría acceder a una libertad condicional, a otros Obviamente, es que beneficios. quedaría apurada en ese preacuerdo la libertad, la condena de ejecución condicional, que es otra figura, no es libertad condicional.
sino condena de ejecución condicional que se concede precisamente en la sentencia cuando se cumplen ciertos O requisitos. sea, prisión domiciliaria, entre otros. Sí, pero en este evento sería condena de ejecución condicional, es decir, queda pagando la condena en libertad bajo la condición de que se comporte bien. Eso es lo que busca esta acción de tutela que ha demorado 6 meses y que ayer nomás presenté un memorial de impulso reclamándole a la Corte, Sala Civil, que dé aplicación estricta al artículo 29, al debido proceso, y que está vulnerando desde hace mucho rato el decreto 2591 de 1991, que es el que regula o el que desarrolla el artículo 86 de la Constitución, lo reglamenta y establece que el término para resolver una tutela son 10 días, diga 20 con la apelación, y llevan 6 meses y no hay justificación alguna para que la justicia viole los términos legales de esa manera. Entonces, Danaidi está siendo doblemente víctima de la justicia, primero en el proceso penal y ahora en el trámite de una tutela que busque el restablecimiento de sus derechos, el enderezamiento de un proceso que fue de un trámite, porque no un proceso como tal, de un trámite judicial breve, como es el allanamiento a cargos, y no han sido, no se ha dignado la justicia a hacerlo. Muchas veces en estos casos los entes judiciales aluden a una congestión por tantos procesos que se tienen o que llevan a diario o anualmente, pero hemos visto también que en casos tan mediáticos como este, la justicia siente presión y empieza a actuar más rápido. Pero ¿usted cómo ve este tema de los 6 meses, para ser más puntuales? ¿A qué se debe, o ellos cómo argumentan esta demora de los 6 meses? Y también hemos visto un pronunciamiento incluso del mismo presidente de la República. ¿Eso ha habido algún acercamiento legal desde la presidencia o eso ha ayudado en este proceso? Eso equivale a que un borracho mate a otro y y luego invoque su borrachera como defensa. Emborracharse es una infamia y nadie podrá alegar su propia infamia en su defensa. El hecho de que la justicia tenga tanto trabajo es una carga que no debe soportar el procesado. Deben tener mecanismos para resolverlo y así como nombraron los jueces para que resuelvan ese punto específicamente, esa acción de tutela, podrían haber designado un magistrado para que estudie, porque se trata de una solicitud de libertad, de una solicitud de nulidad, de un acto que tiene afectado el derecho fundamental de libertad de una persona, que es fundamentalísimo, después de la vida, la libertad, y no atenderlo con la premura que la Constitución manda, y la ley manda, 10 días es violar doblemente las garantías de una persona. Es decir, que está siendo víctima del Estado, de la administración de justicia, doblemente, lo cual también puede tener repercusiones en el ámbito del derecho internacional. Pero ese argumento se lo di yo. ¿Ese fue el argumento que le ha dado la justicia por esa demora de 6 meses, o que le han dicho ellos de por qué se han demorado tanto? Primero, los impedimentos. Ok. Pero ya desde los primeros días de diciembre procedieron a nombrar los jueces como lo solicité en un escrito. El 16 de diciembre se designó el ponente. El ponente tiene a despacho la acción de tutela en estudio. Vaya y venga, yo le digo, como tiene que estudiar toda la jurisprudencia que le invoqué para verificar que es cierto que las cortes han señalado que eso debe ser nulo porque se violó el derecho de defensa, si se respeta la Constitución y se respeta la jurisprudencia, el precedente judicial, si se respeta el debido proceso, se debe estudiar para verificarlo y proceder a presentar un proyecto en la sala plena que se conforma con los conjueces que nombraron y con los magistrados que no se declararon impedidos. Conformarán sala para estudiar el proyecto que el ponente presente y votarlo por mayoría 50% más uno,
saldrá la sentencia de primera instancia, que necesariamente tiene que ser favorable, porque no entiendo por dónde pueden demostrar que no se violó el derecho de defensa y que la Corte les dice que esa violación genera nulidad. En últimas, si la negaran con argumentos, no sé de dónde los traerían, pero pueden hacerlo porque tienen el lapicero, podían negarla. Yo no la apelaría, porque la apelación de la sala civil, de la decisión de la sala civil va a la sala laboral, por norma creada, un poco contradictoria esa norma, que establece que esas dos salas resuelven las tutelas contra las sentencias ejecutoriadas de la otra, de la sala penal. Son colegas que toman tinto de pronto en la misma cafetería. Entonces, eso no lo apelaría para que quede en firme y pase directamente a la Corte Constitucional e iría allá a solicitarle a la Corte que haga valer su jurisprudencia, que revise esa sentencia porque fue vulnerada su propio pronunciamiento, su propio precedente judicial. O sea, ellos aluden que esta demora después de usted presentar la tutela ha sido netamente porque se han tomado los tiempos necesarios para estudiarla. Sí. Eso es lo que ellos han para dicho. Estudiarla. Pero resulta que más de 9 tutelas han sido resueltas en 20, 30 días, pero con estas pues no han podido hacerlo en 6 meses. Es un poco extraño. Nunca yo he tenido esa experiencia. He presentado acciones de tutela contra ministerios, contra entidades públicas, ante la Corte, tengo precedentes, pero que han sido resueltas dentro de los términos razonables. Pero 6 meses es un término que no admite ningún tipo de justificación. Ahora, lo que yo le planteaba de ese valor mediático que ha tenido este caso, donde incluso el mismo presidente de la República se ha pronunciado respaldando a EPA Colombia, ¿ha tenido algún efecto para que esto sea más rápido o la verdad no ha tenido nada de efecto? No, en realidad no, porque una cosa es, digamos, una sugerencia que pueda hacer el presidente como jefe de Estado a su ministro de Justicia, por ejemplo, y que su ministro de Justicia le diga al director del INPEC que por sugerencia o por solicitud del presidente, ¿por qué no sacamos a la EPA del Buen Pastor y la llevamos a un mejor lugar porque está quebrantada de salud física y emocionalmente, y porque además corre como riesgos en ese ambiente tan, digamos, hostil, ¿sí? Y fue así como está trasladada ahora a la escuela de carabineros. Entonces allá pues tiene por lo menos un ambiente menos hostil, menos grave, menos, digamos, ¿cómo se dice? Hay muchas tensiones allá en el Buen Pastor, muchas intrigas. Acá no se da eso. Son como 6, 7 personas las que hay allá. Entonces son de otro nivel también, políticos y eso. Entonces allá puede ser más soportable. De todas maneras, aunque la jaula sea de oro, siempre será una prisión. Y en ese sentido, también usted nos hablaba que a su parecer esta decisión contra EPA Colombia también tuvo un carácter político. ¿Han habido influencias de otro tipo en este proceso? Bueno, yo soy un abogado que también participa de la política y entiende la política, y tengo el derecho a interpretar las acciones también. Como no encuentro muy jurídica la decisión de imputarle el terrorismo a EPA Colombia, porque conozco de sus precedentes como mujer trabajadora, emprendedora, generadora de empleo, que trabaja con grupos de personas, hace trabajo social, impulsa la actividad creativa en las mujeres. Que se arrepintió y que ya pagó también una parte. Conociendo todo eso, yo no veo el motivo por el cual el tribunal le haya hecho
nuevamente una imputación que ya la juez le había quitado. Entonces uno puede inferir también razonablemente que se trata de amedrentar a través de esa decisión al resto de la sociedad que no replique esos hechos porque se van a ir a la cárcel como instigadores con fines terroristas al delito, como instigadores al delito. Entonces, esa decisión no es jurídica, es política, responde a una posición política. Y como abogado estudié Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Libre de Colombia. Interpreto que esa decisión puede ser más política que jurídica. Para redondear, aquí usted nos hace llegar un documento donde, abro comillas, la Corte Suprema dice: por la influencia que podría ejercer sobre otros ciudadanos, la procesada tenía la obligación de autorregular sus expresiones en las redes sociales y, a pesar de todo su conocimiento específico, dio rienda suelta a su comportamiento violento y avanzó hasta la instigación a otros a que replicaran su designio. Creo que esto va en relación a lo que hemos hablado, de que ellos, es como si ella estuviera llevando a la gente a cometer esos actos, más no su primer indicio, que era algo de sacarle réditos económicos a ese video. Adicionalmente, le decía antes que yo invoqué allí una violación al derecho de defensa técnica y al derecho penal de acto. Ambas garantías están en el artículo 29. El derecho penal de acto, que consagra el artículo 29, reza que nadie podrá ser juzgado sino por lo que hace. Ese es el derecho penal de acto, por lo que hace. Significa que no puede ser tenida en cuenta su condición personal, sus inclinaciones, porque es gordo, es flaco, es alto, es influencer, porque es buen bailarín, porque no sabe bailar, en fin, por sus condiciones personales. Y creo que, tal como usted lo acaba de observar, se tuvo en cuenta su condición de influencer, y eso es derecho penal de autor. Y el derecho penal de autor está proscrito en la Constitución colombiana y es violatorio del debido proceso, porque está en el artículo 29, que no podía ser juzgada sino por lo que hace, y lo que ella hizo se llama vandalismo. No, terrorismo. Ya, por eso fue juzgada por derecho penal de autor y con violación también al derecho de defensa técnica. Es que es nula por todos los lados. Esas violaciones están claras ahí y dichas en la sentencia. Doctor Santa Cruz, para ir redondeando también en esta entrevista, ¿qué sigue ahora después de esta tutela y con lo que usted presentó, el recurso que nos dijo ahorita, de pronto un poco más digerible para la audiencia? ¿Qué se espera después de esta presentación de la tutela? Bueno, después del fallo. Después del fallo. Que puede ser negativo o afirmativo. O sea, ¿pero le han dicho cuándo le darían ese fallo? Ese fallo yo no lo puedo advertir, pero digamos... Pero fecha. Sí, digamos que nosotros lo esperamos en el curso de este mes, porque ya se nombraron los conjueces precisamente para la celeridad. Finalmente se han puesto las pilas. Ayer, como le decía, presenté un impulso criticando la mora injustificada, y con ello espero que en 10 días más presento otro impulso. De aquí en adelante los fustigaré para que se pronuncien, porque ya es suficiente. Espero que en este mes haya una sentencia definitiva. Quiero aclarar a la opinión pública que sí, yo soy el apoderado judicial de Daneidy Barrera Rojas en este momento. La única acción viva que estamos esperando por resolver es esa acción constitucional que presenté en agosto. Hay muchos mitos, muchas creencias en torno a esto que no se ajustan a la verdad. Ella no le ha dado poder a ningún otro abogado. Todas las demás acciones son oficiosas. Y hemos solicitado ayer a la Corte, a ambas salas, la laboral y la civil, que rechace de plano toda acción que llegue de accionantes oficiosos, porque entorpecen el accionar que nosotros hemos impetrado y le resta credibilidad a mi cliente, porque la hace aparecer como abusadora del derecho al presentar tutelas indiscriminadamente.
cuando ella no ha dado poder a nadie, sino que son personas oficiosas que lo han hecho. Por eso le hemos advertido a la Corte que la deseche de plano. Para también una duda antes de pedirle su mensaje final, el hecho de que EPA Colombia haya sido madre antes, o bueno, en los mismos tiempos, así que fue capturada y demás y procesada, ¿pueden también tener alguna injerencia en este proceso? Mira que el derecho, como te dije antes, a que se le sustituya la prisión intramural por prisión domiciliaria está negada por la Corte ya en firme y ya no se puede tocar ese tema. Está negada por el tribunal y negada por la Corte, por la ley 750 también, que es para padre o madre cabeza de familia. Además, esa norma establece unas condiciones que es para aquellas madres en condición de pobreza, etcétera, lo cual no es su caso, ¿ya? Es decir, que para ella no aplica por la prohibición que hemos manifestado. Lo único que aplica para ella, en realidad, en este momento, es buscar la nulidad de la sentencia por violación a esas garantías constitucionales. Ya de ahí en adelante sería... ya demanda una queja ante la Comisión Americana de Derechos Humanos para que emita un concepto y pueda hacer un requerimiento a la justicia colombiana, al gobierno colombiano y posteriormente una eventual demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí lo han contemplado? Eso es lo que puede seguir. Okay. Es lo que sigue, cosa que no es factible en este momento hasta que se agote toda la juridicidad interna. Mientras tengamos un mecanismo de derecho interno, no hay lugar a acudir al derecho internacional. Este es el último camino jurídico interno, la acción de tutela frente a sentencia ejecutoriada. Pero entiendo que si no es favorable, acudirían a la Corte IDH. Aspiramos que sea favorable. Ok. Y señor Santa Cruz, agradeciéndole por esta entrevista, por este espacio, si nos podría regalar un mensaje final de todo lo que hemos conversado aquí, este caso de EPA Colombia y algo más que de pronto se nos quedó sin hablar. Bueno, primero que todo, ¿no? Un mensaje a toda la juventud, ¿no? Para que se tenga en cuenta que el derecho a la protesta es un derecho constitucional y legal. Ilegal, no ilegal, sino ilegal. Ese derecho está contemplado en la Constitución y en la ley y nada tiene que ver el delito con la protesta. Una cosa es la protesta pacífica a la cual se tiene derecho y otra cosa es transgredir normas que lo puedan involucrar en causas penales, como en este caso, a veces la inmadurez, digamos, el fervor, el calor de la juventud los lleva a esas situaciones que transgrede y deslegitima el derecho a la protesta. Entonces, para que en lo sucesivo se cuiden de esa situación y ejerzan su derecho a la protesta con su voz, con sus actos lícitos, pero que sean contundentes también, sin necesidad de recurrir al delito. Y finalmente a toda la fanaticada de Danady, que tengamos la fe y la esperanza de que ella va a salir en libertad, porque la acción que hemos incoado ante la justicia es una acción muy bien fundamentada y, como hemos dicho aquí en esta entrevista, está muy clara la violación de la garantía fundamental del derecho o del proceso penal, que es el derecho de defensa. Se vulneró de muchas formas y el derecho penal de acto. Así que estamos optimistas y esperamos que la sentencia sea favorable. Finalmente iremos a la Corte Constitucional ante la Sala de Revisión a solicitar la selección de la sentencia en el evento negado que sea desfavorable la sentencia. No, señor Santa Cruz, muy amable por estar aquí en el Tercer Canal y seguiremos con una nueva entrega aquí en el Tercer Canal. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518.
se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?